Saludos a todos los presentes y todos los ausentes. Después de esta edificante rolita con la que abrimos el programa de hoy del lado moridor, me quito el cubreocicos porque sí estaba interrumpiendo mi sonido. Pues nos encontramos el día de hoy, lunesito, 8 y pito de la noche, como cada lunesito a las 8 y pito de la noche. Tenemos un invitado de a toda madre. El día de hoy, nuestro carnalín, el Ruin Andrade, nos acompaña. Él es una persona muy querida por la contracultura, muy querida por la banda, promotor cultural, músico, DJ, escritor, editor, similares y conexas. Carnalín, ¿cómo te trata la noche? Pues muy chido, la verdad es que el escenario está poca madre, es un lugar completamente diferente, se siente hasta la energía infantil. Somos punks, somos punks, a huevo. Entonces, el desmadre, el día de hoy, pues es, bueno, cada lunes la idea es hablar acerca de la trayectoria que cada uno de los participantes en esta mesa ha tenido dentro del desmadre de la alta cultura de los de abajo. La alta cultura de los de abajo, según tengo yo entendido, y yo creo que pues no hay mucho pedo, porque como a mí se me ocurrió, pues de algo que debe ser como yo lo tengo entendido, implica contracultura, marginalidad, vanguardia y resistencia social. Entonces aquí mi carnalazo ya tiene un buen ratón vaquero, justamente ejerciendo el aspecto cultural en estos 4 desmadritos. Pero entonces la grandísima pregunta es, ¿qué chingaos lleva a una persona a entrarle al rock and roll, a entrarle a la escribidera, a entrarle a la promoción cultural, carnalín? En este caso, no sé si a una persona, pero a ti, ¿cuáles son los orígenes de Ruin Andrade? Hablo de, no tanto de, sí, mi primer libro y la chingada, más bien, o sea, de morrito, yo me crié en tal barrio, esto, mi primer libro acá. Pues creo yo que también todo fue como parte de la construcción de vida que tuvo migrantes de un pueblo de Guanajuato, Tanimoro, Guanajuato, y lógicamente una familia grande, ¿no? De esos matrimonios antiguos donde el varón se robaba a la novia, ¿no? Con de edad, ¿no? De diferencia. Y bueno, pues de la música, ¿no? Mis padres tenían un taller de costura, vendían pantalones, y en casa siempre estaba o el fonógrafo o de otro tipo de cosas, pero siempre como en ese pedo ranchero. Y mi carnal, el mayor, que es un coleccionista a quien admiro mucho de música,
acetatos y ese pedo, estaba escuchando pues La Pantera, ¿no? Estaciones así. Entonces crezco como en ese ambiente de música por completo, general, siempre de música. Y en el tianguis, mi hermano, el que sigue de mí, tenía un puesto de revistas que era compra, venta y cambio, güey, ahí en el tianguis. O sea, tú podías llevar tu libro sentimental y te llevabas otro y pagabas una módica cantidad para irte a leer, y así se la llevaban muchos comerciantes en el tianguis, ¿no? Y lógicamente, pues nosotros los que las vendíamos o las intercambiábamos, pues teníamos como ese acceso a toda la información pues de todas las revistas que salían en ese tiempo, güey. O sea, creo yo que como que esa era parte, además de que pues me dio por la expedición, güey, me juntaba como con amigos más grandes, el hijo de la fruta, el hijo de los aguacates, que todos eran ya como mayores que yo, y nos íbamos al Cerro de la Estrella del Rol, ¿no? A cada expedición. Entonces, pues yo a los 6 7 años, después de desayunar y que mis padres se ponían ya como a las vivas de que no te chinguen un pantalón y de que puedas venderle a alguien, pues yo ya agarraba acá el camino con toda la banda a la expedición del Cerro. Imagino que la flota eran más grandes, pero todavía no eran adolescentes, ¿no? Eran sí. Todavía no, bueno, de pubertos. Hecho, el mayor sí tenía ya, recuerdo que pues por ahí de los 16, 17, ¿no? Los otros canales eran como de 12 y yo era un morro de 6, 7 años, ¿no? Entonces, pues lógicamente ya sabes que el más morro es el que pesa menos, es el que metes acá en la pinche cueva del diablo amarrado con un lazo, ¿no? A ver qué tan profundo está. Y bueno, pues, y aparte sí sentía cierta protección, no era como el agandalle, ¿no? Era pues parte de las cosas que vivías en ese momento. En el bar había una amistad, había cosas chidas. Y al cabo del tiempo, bueno, pues en algún momento de esta historia, mi hermano el mayor está trabajando en el norte del país y le manda a su esposa unas playeras estampadas. Me acuerdo que te estoy hablando más o menos del 89, ¿no? Por ahí así. Que le manda unas playeras estampadas y la consigna de irlas a mover al Chopo, cuando podías ir con el Chopo con las ropas acá cargando, había intercambio y había cosas así. Y entonces cuando yo me topo el pedo del punk, y es así como la pinche super impresión de ver pues al Ganso, al Agnes, en ese pasaje que había de banda punky, ¿no? El Piraña todavía tatuando ahí. Entonces así cuando... Y ese mismo día yo consigo un fanzine, que a la fecha conservo, que decía Dios es opulencia, ¿no? Entonces, como ya tenía una sensación de que Dios era medio gandalla en ese momento, así como que no era tan justo como nos lo habían platicado en el catecismo del morro, porque había ya una cuestión precoz de güey, pues ¿por qué está tan culero todo esto de este lado, ¿no? Y del otro lado está más chido, o sea, ¿no? Si se supone que es parejo, ¿por qué? Entonces, cuando me topo ese fanzine, que decía en la portada Dios es opulencia, y estaba como acá el castillo Grayskull, ¿no? Al frente, y ahí es donde yo me encuentro con Nietzsche, con Durruti, ¿no? Con Sandino, con Alexander Bergman y cosas así, güey, que entonces me dan la respuesta a todas esas pinches incógnitas que tenía y que nadie me había podido pues disipar. O sea, a mí esa llegada al Chopo fue para mí como hay un antes y un después. Sí, o sea, es como el impacto. Y regreso a preguntarle a mi carnal, que seguía en el norte, oye, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo está este rollo, no? ¿Qué pedo con el punk? Y entonces ese güey me empieza de su colección a mostrar a The Jam, a los Sex Pistols, ¿no? A los Vibrators y a estas bandas. Y pues de ahí, o sea, creo yo que ahí es cuando empieza este pedo, que empiezo a buscar, y en poco tiempo pues yo ya estaba ahí como de pinche chismoso yendo a todas partes, en donde se empezaba a mover todo este rollo de los fanzines, ¿no? Por eso que yo aprendo como de esa escuela el pedo de poder distribuir tu material por medio de fotocopias o de una manera sencilla,
En ese momento pues no tenía más que tiempo para estar cortando revistas, pegando, haciendo, o sea, creo que ahí es cuando empieza el pedo de que sin pensarlo, comienzo a hacer este rollo pues de la distribución y la difusión o así, ¿no? A tener como esos experimentos, ¿no? Recortar, eché a perder un chingo de revistas que ahorita quisiera, que algunas todavía las tengo así, con el corte, ¿no? Discos, güey. Discos así de la pinche, la funda que tenía, no sé, una calavera, güey, pues tijera, güey, ¿no? Pero esta. Entonces, pues lógicamente discos que no eran míos, güey, que eran de mi carnal. No, porque en ese momento pues no los puedes comprar. ¿Tu fanzine cómo se llamaba, carnalín? Pues en ese momento todavía no tenía un nombre como tal. O sea, empecé a hacer esos ejercicios de empezar a hacer cosas. Y no es hasta el 94 cuando bautizamos este pedo como Editorial Marginal Escombros, cuando ya estaba este rollo de conocer a otra banda que quería escribir, que quería difundir, que queríamos mover nuestras cosas. Hasta ese momento es que nace el pedo de la Editorial Marginal Escombros, ¿no? Por medio de fotocopias y cosas así. En el 94, ¿por qué el 94? Bueno, pues lógicamente cuando entras a este desmadre, se atraviesa todo, ¿no? Todo, drogas, alcohol, desmadre, fiesta, mucho rock and roll. Y por eso te decía, o sea, el objetivo no fue como, güey, yo quiero empezar a editar y ser acá, o sea, no, o sea, en realidad todo era como desmadre, ¿no? Como sí querer hacerlo, pero no había, o no podía decirte, no, en ese momento me sentía muy comprometido con el arte y la contracultura, o sea, no, o sea, empecé más bien en el rol a conocer a banda que le gustaba mucho la música, güey, principalmente, ¿no? Era como siempre toparte a banda con la que coincides, ¿no? Y empiezas a hablar de este pedo, de la música, del punk, y hasta entras como en debates, y entonces eso te obliga como a querer saber más cosas, güey, ¿no? Porque si no te quedas muy pendejo, chato y callado, ¿no? Viendo cómo los demás platican, ¿no? Y entre más pinchos y con eres, parece que eres más atractivo, ¿no? Entonces, así es como empieza el rollo. Y entonces es cuando empezamos como a platicar güey, pues vamos a hacer pues un fanzine, ¿no? ¿Por qué en el 94? Bueno, pues porque todo este desmadre que te digo me lleva a meterme en muchos pedos. Y tengo que huir y tengo que irme a Acapulco, Guerrero, persiguiendo dos cosas. Una, salvar la vida, ¿no? Y dos, tenía el sueño de meterme a la guerrilla, ¿no? O sea, así como que estaban ocurriendo todo el pedo del levantamiento zapatista, estaban todos los comunicados, estaba hablando de que todos los estados donde estaban los indígenas estaban buscando pues esa conexión, güey, o sea, y así es como yo me voy a Guerrero, esa es la intención, y empiezo a conocer a personajes pues que también les gusta la literatura, la música, o sea, para mí el pedo de la música siempre ha sido como ese rollo de conectarte con alguien, ¿no? O sea, yo en realidad no considero que sea un DJ, güey, pero he escuchado tanta música o que me gusta tanta música que más bien me invitan a seleccionar música, o sea, pero en realidad es que yo creo que los DJs son como más que mezclan y que, ¿no? Y todo ese rollo, pero todo ha sido por el gusto de la música, güey. Entonces, así es como llego ahí y conozco a Arturo Vázquez, que era el director general de las bibliotecas de Guerrero, que trabajaba en la Universidad Americana de Acapulco, que tenía un vínculo con la guerrilla, pues que ese güey me empieza a abrir las puertas a un chingo de cosas, ¿no? Que había sido preso político, ¿no? En los años 70, que había sido perseguido, güey, pues que era un güey al que no le podía dorar la píldora con las pocas mamadas que en ese momento yo sabía, y que cuando lo quise impresionar como ocurría con la banda, pues ese güey, ¿no? No sea mamón. Sí, no sea mamón, o sea, sí, porque ese güey además traía toda esta escuela, ¿no? O sea, había pues desafiado el sistema, y hoy lo puedo platicar porque, bueno, ya falleció, ya no hay pedo, ¿no? Hay cosas que pues no podías hablar, güey, ¿no? O sea, que son instrucciones distintas.
Y que también, pues, se cae el velo, ¿no? Porque de repente yo cuando llegué ahí pensé que era el pedo de que íbamos a armarnos y a declararle la lucha al poder, y pues no, güey, o sea, en realidad la historia es distinta, ¿no? Pues sí, el pedo de las negociaciones detrás de las cortinas y cosas, o sea, empiezas a descubrir cosas que te arrancan, ¿no? Pero que también te fortalecen otras cosas, ¿no? O sea, también tuve la oportunidad de con Arturo conocer pues otros temas, tener una cercanía mayor a todo eso que yo había admirado durante mucho tiempo y pues que de repente la vida me estaba dando la oportunidad de estar ahí, ¿no? O sea, en un pinche escenario pues que hoy sé que no cualquiera podía tener la oportunidad de estar ahí, ¿no? O sea, y me refiero a estar subiendo a la sierra o estar llegando a lugares donde estaba cabrón, güey, ¿no? Donde si llegabas tú solito, pues simplemente no bajabas, ¿no? Entonces esas cosas para mí eran, en ese momento, pues emocionantes. Hoy, pues además de emocionantes, un pedo de orgullo de haberlas podido vivir, ¿no? Dos preguntas emanadas de estos comentarios. La primera tiene que ver con la contracultura, la segunda con la polaca. Por la parte de la contracultura, por ejemplo, cuando le preguntan a Alaska o a Ana Curra, no me acuerdo quién dijo que por qué se genera caca deluxe, dicen, bueno, es que lo hicimos porque queríamos expresar nuestro desmadre. Igual pudimos, en vez de hacer una banda, hacer una editorial, pero hicimos una banda. Entonces, en tu caso, que eres tan cercano a la música, ¿por qué no hacer una banda y sí hacer un fanzine? Pues creo yo que, como diría el maestro Neg, seguiré escribiendo hasta que no aprenda a cantar, güey. O sea, no, no había. Estaba como cerca de la música o escuchando un chingo de cosas, pero no, yo no era músico, güey. O sea, yo no soy músico. Y la banda con la que en el punk ese nunca ha sido limitante, sí, o sea, sí, y de hecho lo intenté, tuve una batería, güey. Bueno, me acuerdo del poeta Galo Barrera que escribió esa canción, por ejemplo, bueno, un chingo, que hasta las interpretan los Tigres del Norte. Esa de Yo nací en un arrabal, ¿no? Mi padre fue un marinero. El Lalo Barrera me decía, porque en algún momento quiso enseñarme a tocar la guitarra, o le pedí, y terminó desesperándose y me dijo, güey, tú no tienes armonía en el alma, güey. Entonces creo que esa es una de las razones por las que no terminé de hacer una banda, pero siempre lo soñé, güey. O sea, y sí se concretó, ¿no? Más adelante ya te contaré la historia de la taxidermia de amor. Pero en ese momento, pues lo que pudimos hacer, el fanzine, ¿por qué comenzó? Porque estaba el pedo de levantamiento zapatista, los indígenas haciéndola de pedo, bueno, toda la gente inconforme en ese momento haciéndola de pedo y generando una unión que no se había visto durante mucho tiempo y que era esperanzador. Y además estaban ocurriendo un madral de cosas en la política, ¿no? El asesinato de Colosio, el cardenal, Ruiz Massieu, sí, que por cierto el cardenal pues es de mi pueblo, de Talimoro, Guanajuato, ¿no? Posada Ocampo hasta tiene ahí su estatua fuera de la iglesia. Pero el pedo es de que estaba la propuesta 187, no sé si recuerdas de ese pedo, que es una de las tantas propuestas que ha sido para chingar a los migrantes y para atrás y bla, bla, bla. Y entonces se estaban haciendo varias tocadas en Acapulco, Guerrero. En ese momento había 2 o 3 bandas, o no sé, muy pocas bandas de punk de hardcore en Acapulco. Pocas bandas. Y entonces con algunos de ellos y otros valedores comenzamos a hacer como recabar firmas antipropuesta 187 y empezamos a escribir como artículos al respecto, ¿no? Y ese es el primer número que sacamos de Marginal Escombros, que la neta me gustaría tener una copia, pero pues o sea, lo poco que reuníamos era fotocopiar todo y distribuirlo todo, o sea, en ese momento no era como que, güey, voy a hacer... No había biblioteca, güey. No había biblioteca, no nada. O sea, era todo correo. Así es como sale el primer número del fanzine, ¿no? Que en realidad pues eran 2 hojas.
y que pues no sabía si iba a ocurrir otra vez, o sea, no había, como te repito, ¿no? Como el pedo de lo vamos a sacar cada semana, cada mes, cada bimestre, o sea, no, o sea, surgió por eso, y ya después otros güeyes que querían escribir, que empezaron a acercarse a, güey, tengo un poema, tengo un escrito, tengo un ensayo, que todo se parecía, güey, la poesía y el ensayo, o sea, todo era muy similar, güey, ¿no? Muy panfletario el pedo y así, ¿no? Entonces, pues así es como empieza, o sea, esa es la razón por la que aparece primero un fanzine y no una banda, ¿no? Y la siguiente pregunta que tenía que ver con la polaca es, ¿pero por qué Acapulco? Porque el levantamiento en Guerrero es en el 96 con el EPR, después de lo de Aguas Blancas. En el 94 sí sonaba mucho Chiapas, sonaba mucho Campeche, creo que un poco Veracruz, pero de Guerrero como que no había mucho ruido. Estaba, por ejemplo... Bueno, obviamente Lucio y Genaro, ¿no? Pero ellos son de los 70s, como tú sí, mencionas. Sí. La razón por la cual fue de Guerrero es que en esa época mi hermano estaba trabajando allá. Entonces al momento de largarme o de aquí del Distrito Federal, me voy a Guerrero, pero cuando yo me voy a Guerrero, pues yo ya sabía qué pedo con el EPR, ¿no? Con toda esa historia detrás, y se estaba hablando de que ahí era un punto que, o sea, era así como, güey, Chiapas acaba de ser el 1 de enero de 1994 y Guerrero está a punto de, ¿no? O sea, como que era el punto a donde tenía que ir. Y además Chiapas me parecía lejano, güey, o sea, me parecía completamente distante y pues fui a aterrizar a Guerrero, o sea, por eso fue que llegué ahí. Ya. Entonces, esto es en el 94, sale el fanzine, ya estás como posicionado en una, digamos, en una ideología política y a la vez esto lo transformas a proyecto cultural, que es el fanzine. Y también tengo entendido que por esas fechas escribes tus primeros pininos de poemas. Sí, bueno, te decía que había comprado o adquirido varios fanzines, un chingo. Por ahí tengo algunos, otros se extraviaron en los roles, así, ¿no? Algunos otros me los donaron amigos que ya, cuando ya crecimos un poco y les estorbaban, así, fue de, güey, me voy a hacer presta. Entonces, ese acervo que tenía fue el que me permitió tener como el norte para poder hacer esas fotocopias, ¿no? Entonces, así es como empieza el punto de comenzar a hacer, y además la oportunidad repito, de tener pues este rollo de poder estar subiendo a la sierra, de estar incluso trabajando para la Universidad Americana de Acapulco, cuando estaba sucediendo todo este pedo, ¿no? Entonces, para ese momento, considero que todo lo que yo estaba así como viviendo o viendo, lo podía transportar a esta historia de escribirlo, de decirlo, ¿no? De proponer, cabrón. Pero al mismo tiempo había como, porque era todavía un pinche chamaco, ¿no? De cierta forma había como cierta zozobra. Era la primera vez que yo, por ejemplo, me iba del cantón, ¿no? Y estaba como con cierta, pues con ciertos temores, güey. Que aunque si eres un poco arriesgado, ¿no? O estás, pues de cierta forma arriesgando todo, güey, o haciendo las cosas pues por inercia, ¿no? O sea, en ese momento no tienes como tal, no eres tan reflexivo como en la actualidad, ¿no? O sea, pero creo yo que todo lo que estaba ocurriendo en ese momento iba como formando toda esta parte pues sí, de ideología política, de información, de comunicar con la banda, porque además pues yo no tenía en ese instante con nadie más que en este caso con Arturo, ¿no?
y con la banda que iba conociendo, pues como esta retroalimentación de hacer cosas, ¿no? ¿Y la poesía? Bueno, escribo un texto porque, o varios, como con esa necesidad de que no hay, para allá iba, ¿no? Como que no tienes a quién contarle bien a bien las cosas que te están pasando dentro. O sea, porque con la banda tienes que mantener como esta imagen, ¿no? En la que, pues tú, y aparte, güey, el chilango, ¿no? El guerrero, o sea, entonces como de repente les dices que te sientas frente al mar, a que tus lágrimas se pierdan entre las olas, ¿no? Y este pedo, entonces empiezo a escribir y resulta que uno de los textos lo mando a un periódico universitario y me lo publican. O sea, esa fue la razón por la que, entonces decido escribir cuando dije, bueno, pues sí está chido, güey. O sea, en algún momento he pensado que cuando yo leo algo de algún autor o escucho una rola que me provoca una emoción, güey, y lo hago mío, ¿no? O sea, la canción la puedo cantar como si yo lo hubiera escrito, o sea, completamente apasionado por esta madre. Entonces, yo no sé si lo he logrado en algún momento, pero cuando vi impreso el poema, pensé en eso, o sea, decir, güey, o sea, si esto le llega a provocar lo que a mí me provoca, lo que yo he leído de otro güey, eso estaría bien chingón, ¿no? O sea, ese es como, entonces cuando, pues quiero seguirlo haciendo, ¿no? O sea, así empieza el pedo. Chido. De ahí te agarras y vas de largo. Así es. Eso es en el 94. Yo recuerdo que en el 96, 97, pues es cuando viene Corcovados, cuando viene... iba a decir Hermana Marí, pero no Hermana Marí, no. No. Es 713 Amor. Después de nunca. Después de nunca. Sí. Y tú influiste también, ¿no? Bueno, participaste en la banda que trajo todo eso. Entonces, en Acapulco, bueno, en Guerrero, ¿estás cuánto tiempo? ¿Un par de años? Sí, estuve del 94 al 96, ¿no? 2 Sí. años ahí. Y después estuve yendo y viniendo. Entonces, cuando regreso a la Que en el 96 México, justamente, bueno, 95 es lo de Aguas Blancas. uh-huh. 96 es el levantamiento del EPR. Así es. En esa época, cuando yo regreso aquí, que traigo todo este pinche rollo, intento como retomar pues los estudios, ¿no? O sea, quería estudiar ciencias de la comunicación, pues con el rollo de querer hacer un periódico como Los Flores Magón, ¿no? El periódico Regeneración. Teníamos pues esa referencia, por ejemplo, del Amor y Rabia, no sé si recuerdas, un periódico anarquista que se llamaba Amor y Rabia, que decía que era gratuito para los militares, las madres solteras, ¿no? Por ahí, y que traía un chingo de información poca madre. Era como todavía el sueño, ¿no? O sea, consigues aferrado a hacer cosas. Y bueno, cuando regreso empiezo a toparme banda que tenía mucho que ver con la música, que en estos años que te estoy diciendo, pues nosotros escuchamos a un chingo de bandas españolas, precisamente de esa escena oscura que en ese momento pues era como poco la banda que los conocía, o sea, y desde el principio de los 90 que empezaron a llegar aquí las primeras cintas grabadas, me acuerdo que escuchamos a Demonios Tus Ojos, ¿no? Escuchamos a Javier Corcovado, güey, a 713 Amor, a Pachuco Cadáver, ¿no? El Desván del Macho, cosas así, Las Vírgenes Adolescentes, ¿no? Pero en ese tiempo que yo me fui a Acapulco, por ejemplo, yo escuchaba mucho el Tormenta de Tormento de Javier, y escuchaba mucho los 2 primeros discos de 713 Amor, y me parecían brutales, güey, ¿no? O sea, así como que, o sea, era otro, para mí sigue siendo 713 Amor la banda más arriesgada de España, güey, la más fuerte, ¿no? No sé si por gusto o si estén de acuerdo conmigo, pero para mí lo es. Entonces en el 97, por ahí 97, 98, bueno, cuando regresé me empecé a topar esta banda, entre ellos a Toño, el batero, que vivía en el Chopo.
y él se iba a ir a la boda de Javier Corcovado. Incluso en el disco de otra vez pues viene el agradecimiento, que después creo que tuvieron un pedo o algo así, no supe bien, o no quiero decir bien qué pedo, pero la que más les guste, la opción que más les guste. Entonces Toño viaja a la boda de Javier y cuando regresa de España me dice que se encontró a Carlos Desastre en la boda y que quiere venir a México. Y entonces Arturo Bernal, Toño, otros camaradas, Ángel, paz descanse, Ángel Maíz de Hidalgo, y yo, que es la primera plática que tenemos, decimos, güey, pues vamos a traerlo, ¿no? Vamos a traerlo. Y empezamos a cartearnos, entre mandarnos cartas escritas y mandarnos, los correos fueron después, primero fueron cartas así, correo postal y esperarte un chingo. Entonces estoy hablando del 90 y algo. Y hasta casi el 2000, 99 por ahí así, cuando iba a venir Javier a presentar, me parece, el Arcoíris de Lágrimas, que es cuando se hizo el desmadre de la Victoria y eso, creamos por sugerencia de Carlos Desastre, y porque ya estábamos como en esos preparativos, un sello o un colectivo que se llamó Producciones que suceden entre sueños, ¿no? Para ese momento ya se había sumado mucha banda al proyecto. Hicimos en México el primer tributo a Javier Corcovado en la Casa de la Esquina, ahí en Monterrey, Durango, ¿no? Que estaba el punk a cargo de ese espacio, que por cierto se chingaron la lana de las chelas. Pues punks. Era una ocupa, ¿no? Era una ocupa, sí. Era de las primeras ocupa en la Roma, y ahí hicimos el primer tributo a Javier Corcovado en el 98, 99, no recuerdo, para generar un varo y para que llegara aquí Carlos Desastre, que llegaron hasta el 2000 y la carta previa fue, güey, no llega a 713 amor, va después de Nunca, solo es Emilio Salvatierra, que era el baterista de 713 amor, y Carlos Desastre, ¿no? Entonces, y lógicamente, pues después llegó Javier, o antes, no recuerdo el pedo del tiempo, pero pasó todo esto que te digo. Y pues bien, así fue como llegan ellos, prácticamente a vivir a casa de Arturo, a casa mía, a casa de Ángel. Pues ellos también venían como que, güey, ¿con qué güeyes vamos a México, no? Supuestamente estar locos. Y nosotros decíamos, ¿a qué pinches locos vamos a recibir? Y entonces los dos nos llevamos como la sorpresa pues encontrar... De que nadie estaba tan loco como... Pues de que sí estábamos locos, pero que de alguna manera había una onda. Por ejemplo, nos encontramos que Carlos Desastre, después de escuchar La materia no existe, güey, que dices, no mames, o sea, está cabrón, pues es un filósofo, cabrón, ¿no? O sea, es un filósofo, es un hombre, pues, amoroso, güey, ¿no? Que es un hombre, pues, con unas ideas muy, muy chingonas sobre... Y que además la visión era completamente distinta, ¿no? O sea, lo mismo pasa con Hermana Mari cuando de repente le preguntan qué pedo con su música y ellos dicen que hacen pop, güey, entonces, ¿no? Tú te quedas así como que... ¿Qué pedo, no? O sea, entonces con Carlos ocurrió algo similar porque, pues, pensábamos que iba a ser una onda mucho más intensa, que sí fue sumamente intensa, pero bueno, pues de ahí es que llegan y les encantó México, el rol, se fue con Joel Herrera al desierto, se fue a España, regresó después como El Corsal, se fue a España y después regresó como Dando Amor, después se quedó aquí en México, o sea, pues cosas maravillosas, ¿no? Que pudimos compartir, más que por el gusto de su música, ¿no? No podría decir nunca que como fan, la neta, nunca me ha parecido chido esa postura, ¿no? Se me hace medio feo el pedo de reconocerse fan, pero pues creo yo que sí había una admiración muy grande a su música, ¿no? Y terminó siendo una chida amistad, pues. Terminó siendo una chida amistad, creo que sí, y una historia muy bonita. Cámara. Carnalín, es el momento de la primera interrupción literaria. Va. ¿Qué quieres reventar? Pues, bueno, una pregunta antes, en lo que preparamos la cámara y todo este desmadre. Rush Alejandro Galván, saludos.
un abrazo. Abrazo. Alex, Verónica Miranda, excelente, los recuerdos punk son maravillosos, fanzines, el Aldo tú mismo, la pandilla chopera, muy chido, sí, como no. Abrazo a Mandoror. Rudo Gómez, Salcero Mix, muy buenas noches, saludos cordiales desde Querétaro, abrazo Salcero Mix. Ruth Alejandro Galván, saludos, gracias por seguirnos. ¿De qué manera liga la poesía con su ideología política? Bueno, ándele, cabrón. Yo, por ejemplo, pues eso, más que quieras como ligarlo, creo que se da o no, o sea, me acuerdo mucho de cuando Temo me pidió poemas punks, que decía, ¿qué pedo? ¿Qué es esa onda de los poemas punks? Pero bueno, yo creo que hay algunos textos en donde está pues ese rollo político, pues de manera automática, ¿no? O sea, completamente ligado, ¿no? Ahorita yo no recuerdo haberte leído algún poema con el tema político como explícito. Pero implícito, tengo la impresión de que sí es imposible zafarse de eso. No sé tú cómo percibes que es madre. Yo creo que mucho de ello está más bien en los cuentos y en las novelas, más que en la poesía. Creo yo que la poesía para mí ha sido como un pedo más personal, incluso más sensible, más introspectivo, ¿no? Más de sentir, ¿no? Y en los cuentos sí hay una cuestión más reflexiva, más ideológica, más política, más así. Sí, tanto tus cuentos como tus novelas sí se puede encontrar luego así la vena protestosa, pero en la poesía tengo la impresión de que sí es, iba a decir más medido, pero creo que no, creo que más bien no te nace hacer eso, te nace más bien, como tú dices, hablar de otras categorías de ti mismo, ¿no? No sí. Tanto de la cuestión. Sí, es completamente distinto, creo yo que es como las dos facetas diferentes, ¿no? No sé si estés de acuerdo, pero creo que la parte donde he hecho como poesía es, pues sí, más introspectiva, más personal, mucho más personal, ¿no? Entonces, pues el texto que voy a leer es de una antología que se llama Las matemáticas pueden ser lo tuyo, coherencias poéticas, que hizo Marco Grosso. Saludos para el carnal Marco. Entonces se llama 1 y 1 igual a poesía. Hay muchas posibilidades de ser devorados por un agujero negro o desaparecidos ante la implosión de una supernova que amenaza la Tierra. Ante esta noticia el mundo permanece inamovible, lejos siquiera de la sorpresa, aunque al mismo tiempo no hay duda al respecto o cuestionamiento alguno, porque todo puede ser posible. La noticia toma carácter de incuestionable y hasta cierto punto pareciera que el planeta Tierra infla el pecho para recibir esa amenaza con orgullo, con dignidad inefable, inherente a la humanidad, o por otra parte podría ser una desmedida ignorancia que impide siquiera la reflexión. Un paso delante de otro como avance a cualquier dirección. ¿Qué importa el rumbo si despiertas un día más en el planeta que va a desaparecer? Un paso delante de otro y una nueva herramienta aparece en la pantalla de tu ordenador. Aplicaciones que componen versos al ritmo de jazz al puro estilo del pájaro Parker. La multiplicación de E igual a MC al cuadrado todo el tiempo en la sala de juntas de las potencias del mundo. Es decir, un paso delante de otro se convierte en amenaza interna que quizá estalle antes que nos devore el agujero negro o nos extingamos en compañía de supernova. Todo es poesía, implosión constante en los adentros y cómo decir que hay un sentido si todo declina ante el carácter del control en masas, control en línea, control impuesto bajo la amenaza del castigo divino, control de los sentimientos, pensamientos y actos, agrupación de perfiles en selección de redes, control, 1 y 1 igual a poesía. Todo toma carácter de urgencia en el momento que sabemos que nos extinguiremos. Todo toma carácter de urgencia en el momento que sabemos de las pérdidas, de las despedidas, de la revelación. Nos convertimos en amenaza constante de nosotros mismos y en ese afán de distraer la atención, de lastimarnos cada vez más, lanzamos acusaciones al frente.
un frente de espectadores que ignoran la amenaza de los hoyos negros, que no se amedrentan ante el bang de los núcleos de la supernova. 1 más 1 igual a la longitud de onda de las palabras de un poema que no encuentra impacto en el pecho de los espectadores insensibles. Todo se pierde entre nubes de información que puede ser descargada mediante un clic izquierdo y guardada con un clic derecho. Los poetas estamos a punto de desaparecer y nos aferramos como estrellas agónicas a un cielo que nadie mira. Un acto performático convertido en memorable en una sola persona extraviada por casualidad entre una multitud considerable es el gran premio a la vida invertida en ese acto artístico. Agujeros negros ya nos devoran por dentro y nadie dice nada, creyendo que estamos entre los otros. No valemos más que un like igual a nada. Cada vista es en realidad tan igual a un tirón gravitatorio que intenta devorarnos, desdibujarnos, convertirnos en hologramas que se perderá en el horizonte de sucesos. La poesía es nada si uno y uno no se hallan en el centro de un sentimiento. HH/IESOBVRSX. La distancia de un poema igual a toda la tristeza del mundo acumulada. La longitud de un verso igual a la esperanza que nos cubre. La trigonometría de un haiku igual a incalculable golpe de onda nuclear. 1 y 1 igual a poesía. Los ordenadores ahora avanzan un pase delante de otro como si fueran los corazones de quienes los operan. Los operadores se convierten en la representatividad de aquellos que fueron un día el prójimo, llamando al planeta Tierra desde el hoyo negro que nos amenaza. Se escucha el grito de los bardos antiguos negándose a ser devorados por el hoyo negro que está entre tu poeta y yo lector. Se escucha el lamento de los poetas anónimos atrapados en su ordenador. 1 menos 1 igual a muerte de la poesía. Gracias. Bueno, yo lo catalogaría como poema en prosa. No sé si trataste de hacer un ensayo, pero salió un poema en prosa, carnal. No, me latió mucho tu desmadre, pero justamente me quedé pensando en que tenemos que preguntar también sobre eso. Tu primer poema fue Frente al mar, en Acapulco, en esta situación de enfrentarte a ti mismo y enfrentarte al mar. Pero tu primera prosa, me imagino, también fue panfletaria, y de ahí empezaste a hacer cuento, ¿o cómo estuvo el proceso? Pues en realidad es que te decía que la cuestión de las relaciones o de la formación ha sido caótica, ¿no? Comienzo a escribir por referencia, sí, porque además ya había tropezado con un chingo de libros, con poesía, me habían impactado, como yo creo como a todos los jóvenes de mi generación, de repente encontrarte con Charles Baudelaire, ¿no? Con el Rimbaud, con el Verlaine, ¿no? Con Mallarmé, que es de los menos malditos de los malditos, ¿no? Y con el Conde de Lautréamont, cosas así, y que de pronto eso te iba lanzando a otras cosas. O sea, cada una de esas madres te iba lanzando a otra, ¿no? De repente pues ya Baudelaire, sabías que había leído a Edgar Allan Poe, y entonces ibas a ver a Edgar Allan Poe y ya estabas en otra geografía y te tropezabas con los beats, ¿no? Y comenzabas a ver todo este pedo, además con la música, ¿no? Patti Smith y todo este pinche rollo de los malditos. Entonces toda esa formación, yo te decía que jamás tomé un taller, jamás pues me senté me he sentado a ello, o sea, comencé a escribir como lo iba entendiendo, ¿no? Entonces, bueno, tú que eres un experto en la poesía, podrás a lo mejor decir en dónde está ubicada cada madre, ¿no? Platicaba con Villegas, con ese pedo, o sea, Villegas sí es un hombre entendido en ello, a eso me refiero, ¿no? Pero a mí siempre me gustó mucho el verso libre, por ejemplo. Los clásicos, este rollo de la rima, ¿no? De repente me daba un poquito de hueva, ¿no? De repente me parecía medio aburrido el pedo. Sin embargo, pues todo tiene precisamente un orden, una métrica, ¿no? Y aunque yo no sabía que lo estaba haciendo, pues simplemente
pues lo comencé a hacer. Creo que el verso libre, recuerdo, tú has escuchado el poema de Salvo mi sueño de infancia, que después musicalizamos con la taxidermia de amor, pero francamente no sé en dónde esté cada una de las cosas que he escrito, y eso me llega a pasar como extraño hasta con los cuentos y esa es la parte que me novelas, refería ¿no? con la pregunta de la prosa, o sea, narraciones, cuentos, todo este tipo de textos. ¿Cómo recuerdas haber empezado a ser cuentista? Pues pasó lo mismo. Creo yo te decía que la poesía comencé a escribir cosas que me ocurrían a mí o que sentía, ¿no? A partir de ver o de experimentar una sensación, mucho con el amor, la neta, o sea, sí es una parte importante, ¿no? Creo yo que hasta ahora analizando el pedo de lo violento que se escuchaba, por ejemplo, 713 Amor, hay una carga así romántica muy cabrona en sus letras, ¿no? La cabalgata, por ejemplo, me parece una pinche canción así sumamente profunda, ¿no? Entonces, la poesía la empiezo a escribir como en esos ejercicios de introspección o de análisis personal, y empiezo a escribir también el cuento a partir de entonces de lo que veo y de lo que me impacta y de lo que no me gusta y de lo que me genera un pedo y de las cosas en las que siempre he estado en desacuerdo y que también pues muchos autores ya nos habían dicho, güeyes, ustedes tienen la responsabilidad de denunciar y si tienes una pluma en la mano pues sería un acto muy inconsciente no hacer algo, ¿no? Entonces toda esta filosofía y estos pinches rollos los empiezo a trasladar al cuento, ¿sabes? Como yo creo que empiezo con este pedo de empezar a narrar lo que estoy viendo desde un sentido en el que también quería divertirme, ¿no? O sea, tal vez como que ahí es donde aparece como esa parte del Ruin Andrade pequeño que era muy latoso, ¿no? Que era muy desmadroso y que se metía en muchos pedos y que tuvo un madral de accidentes. Entonces, creo que ahí es donde empieza como a surgir esta parte que me habían apagado, la neta, ¿no? O sea, porque te puedo decir que yo tuve una infancia, ahorita que veo aquí el salón, pues güey, o sea, yo era el güey que brincaba sobre las mesas, sobre las sillas, que tenía pedos, que estaba en la dirección, que lo he dicho, era la manzana podrida, el güey de que no se junten con este güey, y entonces tanto pinche reclamo, pedos, castigos, sí te va mermando, güey. Te va apagando y te va metiendo. Entonces, afortunadamente conocí banda igual de desmadrosa que yo, ¿no? Cuando me voy y empiezo a encajar ahí. Pero hay un momento en el que estás silenciado, o sea, como que si dices las cosas que estás pensando, ¿no? Van a pensar que eres muy ojete, ¿no? Algo va a valer verga. Sí, güey, entonces prefieres como guardar silencio. Y entonces por eso es que aparece también Ruin Andrade, porque dije, bueno, pues alguien tiene que ser el culpable, güey, ¿no? O sea, es un apodo curioso porque curiosamente eres de la gente menos ruin que conozco, carnal. Sí, creo que... Qué chido. Sí, sentía yo que era al revés, que era bueno, tu opinión es muy chida. Hace poquito banda me decía todo lo opuesto, gente que me conoció en el pasado, y que bueno, no es una cuestión que enorgullezca, pero definitivamente pues sí hacíamos cosas muy, muy malvadas, muy perversas. Otros tiempos, otros espacios. Sí, exactamente. Entonces, y además, bueno, el Ruin, pues como te decía, venía de las dos letras de mi nombre y las dos primeras letras de mi apellido, o sea, está compuesto ahí, y el Andrade pues es mi segundo apellido, o sea, está ahí prácticamente todo encaja. Todo encaja, exactamente. ¿Qué cuento fue el primero que publicaste? Creo que mi primer cuento no está publicado, pero el primer cuento que publicamos, ¿cuál fue? El primer cuento que se publicó fue el ejercicio de los perros malagradecidos, que todavía estoy en el proceso de hacer una novela, que precisamente cuenta esta historia de la banda culera.
Y me refiero de la banda culera porque ahí hay una descripción muy grande, por ejemplo, de una familia que, pues, que chinga a su madre, por ejemplo, ¿no? O sea, no en la cuestión de la mentada, sino de tumbarle la casa, ¿no? De los hermanos que se pelean acá por los bienes, ¿no? Del engaño, pues está como el reflejo de los defraudadores, güey, ¿no? De todo este rollo gandalla, o sea, por eso se llama Los Perros Malagradecidos, es como una serie de sucesos, de traiciones, ¿no? Y de deslealtades que está ahí, o sea, a eso se refiere. Entonces, ese cuento fue el primero que se publicó, precisamente también en una como antología de fancinera, y ese fue el primer cuento que salió de ahí. Ya después publicó, no me acuerdo, creo que Camaleón el de los gatos, o quién fue. Pero eso es reciente, carnal. No recuerdo. Eso está reciente, el de los gatos tiene como 4 o 5 años. ¿Sí? Entonces no me acuerdo. Así dejémoslo, que no te acuerdas. Sí, no recuerdo. Sí, porque primero fue Adrein. Sí, Adrein. Pero bueno, antes de Adrein hay otras, por ejemplo, Los Perros Malagradecidos, Adrein y La Nueva Tierra Santa Iztapalapa, pues prácticamente se empezaron a escribir casi a la par. Ajá. Sí, y Adrein, pues, o sea, es que se tardó. Además, ¿sabes qué? Que ese pedo de los cuentos no estaba pensado publicarse. O sea, era como estar escribiendo esto que te digo, que sí me divertía, pero estaban ahí. O sea, era más tu catarsis. Era un pedo ahí que ya, pues, una vez que los empecé como a mostrar, fue de, güey, sí, públicalos, están chidos, termínalos, y, o sea, esa fue la historia. Pero no estaba pensado publicarlo. Yo quería ser poeta, cabrón. Estaba con Averno Pilongano, cabrón. O sea, yo quiero ser poeta, ¿no? O sea, fue como muy cagado, pero creo que esa es la historia de la literatura en la cuestión de cuento y novela. ¿Y con la música? ¿Cuándo armas tu banda? Bueno, ¿Cómo está ese desmadre? Eso, ¿Y qué tanto te sirve la poesía para ese pedo? Pues, cuando regreso a México, te digo que empiezo así a toparme banda. Me acuerdo que una ocasión estaba en Insurgentes y me topé a un amigo, ¿no? Que tenía muchos años que no veía, con el que tenía un chingo de cosas en común de música y así. Y comenzamos a platicar y bueno, pues ambos teníamos como todo este rollo pues de haber escuchado un chingo de música y de que nos gustaba la poesía y la literatura. Entonces, recuerdo que fue así como, güey, pues hay que vernos, y nos encontramos otro cuate que era baterista, un amigo que tenía un pinche bajo, que era guitarrista, pero tenía un bajo con 2 cuerdas, y entonces esa ocasión les propusimos hacer una banda de poesía sonora, o sea, entonces la idea era que se tocara la batería, el bajo, y recitáramos unos versos. Yo ya estaba trabajando en este rollo de la construcción con acero y todo este pedo, entonces hice una marimba de acero estructural que tocaba acá, que suena como pianosaurio, güey, pero un metalófono, ¿no? Pero pesa acá 1000 veces más. Ya ves, ¿no? Que en la Vista tocábamos con metalófono. Yo creo que no es un metalófono, pero si lo vieras, es una marimba completamente, pero te estoy hablando de espesores de 2 pulgadas, güey, o sea, cabrón, güey. Y entonces empezamos a musicalizar versos, se llamó el proyecto Madre Dientes, y por ahí hay alguna grabación incluso en cassette. Fue de hecho el debut y la despedida, ¿no? O sea, la vez que tocamos se acabó el proyecto, pero lo pudimos grabar en un cassette, la presentación. Y este compa que tocaba el bajo ahí, que es mi valedor, mi compadre, platicamos y me dijo, güey, ¿por qué no seguimos haciendo? Entonces yo para ese momento ya tenía un chingo de textos, ¿no? Que decidimos musicalizar.
Entonces invitamos a otro amigo, otro guitarrista, el Lobo. Entonces ya era Israel Bernal, el Lobo y yo, y empezamos a tratar. Me acuerdo que en la primera noche que nos reunimos quisimos hacer una versión de Cielo bajo tierra. Y después de 2 horas de estar pendejeándola, les dije, güey, a mí la neta no. Y aparte no le das, güey, a la voz de Carlos Desastre, güey. O sea, no le das, güey, ¿no? Ellos tal vez ya habían aproximado sus guitarras a un poco a la música, pero yo no alcanzaba ese pedo. Y entonces me acuerdo que saqué el libro de Oliverio Girondo y saqué mis textos. Y musicalizamos El derrumbe de Oliverio Girondo. Ahí es como sale el derrumbe de Oliverio Girondo. Y un texto que se llama ¿Quién? Que es mío. Entonces, después de 2 horas, en un ratito, güey, hicimos esas dos rolas en un ensayo. Y nos prendimos. Y entonces después invitamos a un baterista, a Manuel Herrera, que pues nos vio muy pendejos, se movió. No, porque sí era, y llegó su hermano, Pepe Herrera, que también traía acá una furia encabronada en los tambores, y pues se armó la banda. O sea, ahí es como entonces el sueño de hacer música se concreta, y mi propuesta era lo mismo, o sea, musicalizar mis textos, generando nada más como una ambientación, güey, pero ellos eran músicos, o sea, ellos sí eran músicos, entonces era muy chido porque yo llegaba como tarareando las rolas, ¿no? Güey, quisiera que vaya así, ¿no? Y entonces empezaba como a recitarla, porque en realidad ahí están los videos en el YouTube. Nunca fui un pinche cantante acá, entonces más bien sí era como un recital y ellos empezaban a construir la música, ¿no? A veces les decía, pues quiero que vaya así, que se escuche un cambio acá, y entonces ellos iban armando todo y terminamos pues armando a la Taxidermia de Amor, o sea, así es como... Pero bueno, en este pedo del experimental y del noise, pues no está tan mal visto el recitativo, ¿no? Carlos San utiliza mucho el recitativo, sí, y está chido su desmadre. Entonces siento también que no estorbaba esta intención. Pues era muy chido, la verdad es de que tuvimos todo tipo de experiencias. Nos llegaron a invitar a un festival de bandas de death metal, güey, ¿no? Por ejemplo, entonces pues todos estaban acá en su pedo de death metal y de repente llega la Taxidermia de Amor. Entonces fue como cuando, güey, pásate unos poemas punks. Pero curiosamente, pues tenía algo el proyecto, porque la banda nos escuchó, güey, desde que comenzamos, ¿no? Porque además iniciábamos y yo siempre comenzaba recitando un poema, ¿no? O generando este rollo pues sí, güey, un recital y la música, y entonces empezábamos a experimentar y tocábamos las rolas y todas las versiones siempre eran diferentes, ¿no? Porque o yo les cambiaba el pedo con la letra, o el Pacha estaba pedo, o el baterista, ¿no? Entonces estaba bien chido, siempre era diferente, güey, siempre era diferente. Entonces llegamos a tocar ahí, llegamos a tocar con Carlos Desastre, con Después de Nunca, en un festival internacional en Tulancingo. Pues nos dimos el rol por un chingo de lugares, ¿no? O sea, un montón de casas de cultura, entonces pues creo que fue una etapa bonita. Por ahí también hay un par de demos grabados de la Taxidermia. Entonces ahí es cuando pude lograr musicalizar los textos, y curiosamente la banda me preguntaba lo mismo, o sea, ¿por qué no hiciste una banda de punk o de hardcore, güey, no? O sea, porque me conocían en ese pinche rollo y de repente pues salía hablando de amor y de cosas así, entonces parecía como, pues hasta el nombre de la banda, ¿no? Taxidermia de Amor. Bueno, pero yo creo que sí, Taxidermia de Amor, nada más he escuchado 2 rolas, ¿para qué te miento? Pero tengo la impresión de que sí cuaja con todo este pedo que tú dices, pues con 713avo, con Manta Ray, con todo lo que se estaba haciendo en España en la onda experimental, noise, o que ellos le llaman pop, ¿no? Ellos le llaman pop, sí. Ajá. Entonces sí siento que... un vasito? Recursos hidráulicos. Siento que está chido porque al final de cuentas en México también se venía haciendo con Oxomasoma, con otros proyectos, pero no
vamos, sí es un... Digamos que había poco público y aún menos que público, bandas que lo ejercieran, ¿no? Hablando de Oxomaxoma, por ejemplo, le dije yo a Joseph, porque ahora el instrumento está sosteniendo las macetas de mi madre, y no se degrada porque son 2 pulgadas de acero, güey. Le dije, ve por él para que lo ocupen. Ahora que estaba haciendo lo de pasado futuro, no recuerdo cómo se llamaba, en el Museo de Chopo, Joseph. Sí. Y me dijo que sí, pero no ha ido. También se le ofrece, o sea, estas bandas experimentales a los Costumatumes, a los Oxomazomas, pues les dije, güey, ahí está el instrumento. A los vehículos, carnal. Pero parece ser que nadie quiere cargar, ¿no? A lo mejor lo ponemos a chingarle, ¿no? Estaría chido, ¿no? Que haga ruido. Le damos vida otra vez. Sí, porque pues ya son 20 años, güey, ahí detenido. Bueno, un poquito menos, ¿no? Quizá 15 años detenido, 14. Ahorita me acabo de hacer esta pregunta, justo porque hablas de este instrumento que fraguaste, justo por el pedo de la música experimental, que en realidad España, creo, bueno, estos personajes que mencionábamos, incluso creo que Oxomasoma pues no llega a los niveles que en algún momento tuvo Strelsen-Bauten. Pero cuando llegó Strelsen-Bauten a tu vida, ¿qué pasó, carnal? Porque seguramente hubo un... Pues yo creo que esa es también parte como de la influencia, ¿no? Escuchábamos a New Bauten, a Leather Street, a todos estos, a Skinny Poppy, ¿no? Lógicamente Oxomaxoma, ¿no? A Magma, o sea, había como pues ya un recorrido por la música muy grande, y por eso esa era la intención de hacer como instrumentos pues experimentales, o sea, sí era como esa escuela, o sea, porque yo recuerdo que la primera vez que vi a Oxomaxoma, sí fue así de, güey, no mames, ¿no? El trombatrón, güey, ¿no? O sea, con Arturo Romo tocando el trombatrón, o sea, sí era así de, qué pedo. No había nadie más haciéndolo, o sea, después sí tuve la oportunidad de ver los primeros festivales de música experimental y de free jazz en el Exterés Arte Actual, que pues ya veía esa banda tocando cacerolas, ¿no? Cantando dentro de tambos. Sí habíamos visto algunas bandas experimentales, pero principalmente en los años 90, que hubo quien incluyó en su set o en todo su rollo, pues los tambos, güey, ¿no? Esas cosas. Pero creo que New Mountain eran como los masters, ¿no? De toda esa experimentación, ¿no? Pues, no sé, ahora que vi el concierto se me fue el pinche pedo. En México, Me acabo de avionar. No, te iba a decir de un instrumento, se acabo de ver. Se me fue el pedo. Bueno, yo pensé en Ramsés y el Tome, que ahorita... Bueno, Tome está haciendo más bien como una orquesta, ¿no? Sí. Pero su instrumentación son pues cosas más pequeñas, ¿no? Que puedes transportar, o sea, no creo que tampoco no quiera cargar esta madre, ajá, o sea, pero es que se me fue el nombre de esta banda que acabo de ver, pero sí ellos nuevamente retomaron este pedo de estar incluyendo pues material de desecho industrial, güey, o sea, pues tan solo la transportación ya es un pinche pedo, güey, ¿no? Después ponerlo a sonar y no solamente ecualizarlo, ruidólogo, ¿no? O sea, sí, porque no es el pedo de hacer ruido, sino verdaderamente crear una atmósfera ahí. Pero se me fue el nombre de esta banda, a ver si ahorita lo recuerdo, pero sí es sumamente impresionante, güey, porque además pues lo mueven, ¿no? Lo mezclan también con cuestiones culturales, pues hasta un canto por ahí,
pues bien, de una voz bastante bien educada. Entonces ya armar todos esos rollos, pues termina siendo impresionante, ¿no? No sé si lo logramos con 9 dientes, pero estaba muy pinche loco, o sea, lo que estábamos haciendo, ¿no? Y me acuerdo que una vez tocamos en una casa de cultura y gritaban, saquen las drogas duras, ¿no? El público, o sea, de que pues sí estaba generando algo ahí raro, ¿no? Pues era chido, era como lo que nos decía que íbamos bien, ¿no? O sea, que estaba interesante el proyecto. Imagino que para fabricar este extraño clavecín postmoderno tuviste que recurrir a tus conocimientos de ingeniería y ingeniería en materiales, carnal, ¿no? Porque en efecto sacar un sonido específico, o sea, si era por notas. Sí era por notas. Si era por notas, o sea, utilizamos varios espesores, fuimos haciendo como el experimento de cómo sonaba, y utilizando ya algunos artefactos, ¿no? Donde te iba dando precisamente la nota, y entonces sí podemos decir, pues hay que ponerlo aquí, y así. Pero la base pues es una placa de 2 pulgadas, o sea, si era un pedo moverlo, o sea, bueno, el riesgo que tenías, de hecho, que te cayera encima, güey, era ya cabrón, ¿no? En algún momento pensamos en inventarle una base, que jamás se logró, estaba el instrumento, siempre lo pusimos sobre una mesa, pero aún así tenía ya otras notas, o sea, porque también ese es el pedo, o sea, tú lo fabricas o lo pones en un lado y puede tener una resonancia, güey. Y lo pones en otro lado y entonces tiene otra acústica, Sí, no es lo mismo una tabla de tal categoría que, ajá, incluso las alturas de las mesas también deben implicar algo, ¿no? Si es un pedote, sí. ¿Qué desmadre, carnal? ¿Quieres leernos algún otro textito? Pues lo que tú me digas, chidísimo. que Date. Pedo. Bueno, ahora no sé si se escuche ahí. Estoy medio cegatón. Ahí se escucha chido, ¿no? Sí. Bueno, vamos a leer. Un cuento de cuentos ruines, que se titula Viejo, y es uno de los cuentos inéditos que agregamos en este volumen, que por cierto pues ya viene la edición estadounidense. Parece que me he acostumbrado a este olor a orines secos y sudor rancio, a la peste hedionda de mi aliento, al esfínter anal que ya no retiene los gases. Así que con la pena ahí les van las flatulencias. Además, para mí y todos los de mi clase está permitido hacer pendejada y media. Es una gran ventaja que Tobías y el señor Vitalis hayan creado esa falsa imagen de que los viejos somos tiernos, comprensivos y sabios, amorosos y todo sinónimo de debilidades y ternura, generadores de lástima ante todo aquel a quien estorbamos con nuestras oxidadas y reumáticas articulaciones. Nunca quise llegar aquí, a la antesala de la muerte, a la exhibición del deterioro de la vida, al almacenaje de enfermedades y representatividad de pedos para los demás, al maldito cobro de la vida cruel. Sin embargo, aquí estoy, en esta agónica y vergonzosa situación, odiando en silencio al mundo, añorando el tiempo pasado y odiando el tiempo actual que cobardemente no detengo. Aquí tratando de engañar a todos, tratando de ocultar mis pensamientos envenenados, mi autorrecriminación constante por no haber hecho y deshecho todo cuando pude, por estarle jugando al ciudadano ejemplar, al apego moral. Dejé ir vivas varias palomas, dejé ir días donde no puse ni una huella, y ahora que me ha cargado la verga, bramo reclamando al cielo en esta decadencia que me anuncia el próximo fin. Se aletarga el tiempo que para torturarme aún más,
Avanzo lo que puedo, me detengo a descansar mi fatigado andar. Algunos jóvenes también me odian, los veo en sus rostros. Un inocultable desprecio, mi imagen les recuerda a dónde van. Quisieran evitarlo, hacerlo inexistente. Sin embargo, cada día que pasa resta vida, fuerza y energía a la existencia. Me alegra saber que también se los cargará la verga como a mí. Es más, quisiera ser yo el que les pusiera en la madre, sobre todo a esos jóvenes pendejos que desde pequeño muestran dotes para ser inútiles, desvergonzados y flojos, tan similares a un viejo decadente. Solo que con edades cortas. Quisiera exterminarme con ellos y hacerle el favor al mundo, pinches ninis. Debieran envenenarse colectivamente junto a sus computadoras, teléfonos inteligentes y poca creatividad, pero la realidad es que ya no puedo. Carezco del poder para levantar siquiera la cuchara al momento de comer, pero gozo durante mis momentos de descanso, mientras imagino dispararles a cada uno de los que a mi lado caminan sin preocupación alguna. Por momentos me pierdo en las nalgas de las señoritas que se pasean impunemente con sus ropas atrevidas, chicas que argumentan que su atuendo no es para verles con morbo ni deseo, pero ¿qué más puede experimentar un viejo maldito como yo? Castigado por Dios y su infinita maldad, observo en éxtasis los culos deliciosos de las señoras que saben que todavía aguantan un piano, incluso algunas pocas agraciadas que con el maquillaje y un conjunto agradable provocan deseo. Les miro pasar y hago todo tipo de conjeturas en la mente. He visto entrar a las secretarias con sus jefes a los hoteles de Tlalpan, a las amas de casa con sus amantes, a las jovencitas con ancianos casi tan decadentes como yo, pero con dinero y medicamentos a su alcance para tensarse la verga y el corazón. A empresarios con sus novias, a todo tipo de ojetes a los hoteles, muy sonrientes antes de coger. Igual puede ser que el marido está entrando a algún otro lugar con otra mujer. Ahí es donde quisiera golpearme la cabeza contra los muros por haber dejado ir tantas oportunidades que pudieran hacer quizá más feliz mi existencia al recordarlas, al revivir placeres, pero no. Me encargué de desperdiciar miserablemente la vida. Entonces se despierta en mí la envidia, ese sentimiento vil que te incita a poseer lo que los demás tienen y sufrir infinitamente por no alcanzarlo, lastimarme con el palo de la ira por haber desperdiciado mis días en pendejadas. En esos estados deseo que todas esas chicas lleven entre las piernas las peores enfermedades de transmisión sexual para que se les quite a los ojetes andar sumergiendo la macana en vaginas que no les corresponden, o que los varones el pito lo tengan cubierto con virus no visibles que acaben con ellos y sus damiselas. Que bien les vengan las enfermedades terminales, llagas y dolores por andarle jugando a los don Juanes. Me rabia su lástima, su asco, su neurosis, que me respiran cuando asciendo o desciendo de las escaleras de algún lugar público. Me doy cuenta que más de uno quisiera patearme el culo y lanzarme como un proyectil de escalera abajo, y la verdad es que lo deseo sincera y fervientemente, pero no son pendejos, saben que no valgo un carajo como para endeudarse con una chingadera como yo. Cada mañana al abrir los ojos y descubrir un nuevo día, siento el dolor más profundo y la pena más honda por mí. Otra vez existir un día más, todo alrededor es pequeño, limitado y feo. Así es para los pobres, todo es siempre empequeñecido, amontonado, restringido, siempre limitado, con limitaciones hasta en el deseo. Maldita sea la puta vida que me ha tocado, maldita sea la puta vida en la que he temido al Dios que en este último tramo de existencia me condena a la miseria, me castiga en el desprecio y la humillación de los demás, principalmente de mis familiares, que dicen que me aman, pero de quien solo recibo gritos y ofensas hirientes. Ya les llegará su turno, hijos de puta, ya tendrán que atravesar esta parte tan indeseable de la vida, llorarán como yo. Los hijos somos unos perros malagradecidos, no valoramos cuando los viejos nos pretenden guiar. Ahora me revuelco en la conmiseración por haber sido así, también un pinche perro mordiendo la mano que le dio de tragar. Quizá es la regla de la vida, por lo menos aquí en los jodidos. Me pregunto si la vejez de los ricos es tan miserable como la nuestra. No debe ser tan diferente, solo que ellos tienen colchas limpias, oxígeno que alarga su agonía, enfermeras que les tratan peor que mierda y dinero suficiente para pagar su cajón donde alimentarán gusanos igual que yo.
Ellos provocarán grandes enemistades entre los vivos por arrebatarse el botín que el maldito viejo haya dejado. Su muerte hará relucir lo peor que hay en las almas ambiciosas de todos aquellos que se vieron favorecidos por el dinero que generó el anciano decadente. Vaya que la vida es una mamada. Escapo todas las mañanas con las fuerzas que aún me quedan de esta casa que me atormenta para caminar en las aceras de esta ciudad, mostrando que de esta ciudad monstruo que nos devora y se alimenta de nuestras vidas. Cada calle, cada construcción de esta ciudad aparentemente inmortal está plagada por las vidas maltrechas de miserables como yo, por nuestras almas, por el trabajo de todos los que dentro de su vientre nos molemos, nos destruimos, nos matamos, nos violamos, nos envidiamos, nos engañamos, nos traicionamos, nos apuñalamos, nos hablamos de amor y terminamos negociando las compañías. Los cuerpos son mercancías con periodos útiles y deberían ser desechadas al momento de cumplir con la caducidad o la productividad. Debiera haber una ley que nos permita morir en el momento que querramos, una formación cultural más madura y real para poder morir con dignidad y ver a la muerte como algo menos doloroso. Dejar a un lado esas mamadas de selección al cielo o infierno, bajo la evaluación del comportamiento en estricto apego a las reglas escritas por los hombres y cubiertas de mentiras de un falso Dios. En verdad les digo que la vejez es el infierno más cruel que cualquier culero puede atravesar. Malditos viejos decrépitos que ensalzamos la proximidad de la muerte, deberíamos irnos a la verga como los elefantes a un cementerio lejano para no estar deteniendo el progreso que todo con nuestras mamadas añejas, creyendo que por ser viejos sabemos más. No es verdad, nos hemos equivocado, tanto que el pesar de nuestra existencia errada nos aplasta a medida que envejecemos. El miedo a todo me pobló y me convirtió en un cobarde que teme cualquier intento de algo que incluye un riesgo. Bajo esos conceptos miserables he limitado a todos aquellos que intentan cualquier cosa. No hay peor consejo que el de un pinche viejo decadente. Antes de consultarle, mira bien a su alrededor. Si fue exitoso, tuvo amantes a montones, hizo las peores desmadres y logró avanzar. Puede que tengas frente a ti alguien que tenga algo que decir. Pero si es un viejo decrépito, lento, arruinado, en espera única de ser liberado por la muerte, larga de inmediato tus pasos de ese ente maldito y no prestes atención a una palabra suya. Pinches viejos payasos, que ya en la decadencia clamamos al cielo un poco de misericordia y del cielo no hay respuesta. Pinches viejos payasos que buscamos consuelo en las frías iglesias que solo representan muerte y retraso. Ya de viejos queremos darle huesos y pellejos a Dios. Me miro al espejo y reniego la existencia. La imagen representa el maltrato a mi carne y alma. Despierta como siempre el asco. Ahora resulta que los años nos hacen buenos. No es verdad. Los viejos cargamos a cuestos la podredumbre de todo aquello que no se culminó, los cadáveres de deseos que nunca ejecutamos. Quisiera acumular una fuerza suficiente para convertirme en un hombre bomba y estallar en uno de los recintos donde se reúnen las peores ratas y los más perjudiciales seres para compensar un poco la negligencia de mí mismo y morir como un héroe. Viejo. Venga. Ahí la menciona perros malagradecidos. Ahí la mención de los perros malagradecidos también. Esto que acabas de leer es de tu último libro de cuentos. Creo que es el primer y único libro de cuentos que tienes. Sí, este es el primero y único que hay. Porque todo lo demás, bueno, Ruin ha publicado ya varios cuentos, pero, en antologías. Tengo la impresión de que aquí sí es tu antología de antologías, no es tu antología de Ruin Andrade. Es la antología que reúne los cuentos que fueron publicados en varias editoriales independientes. Y hay dos cuentos inéditos, uno de ellos el que acabo de escribir de viejo, que dice Nancy que es de sus favoritos, Enrique Herrera, muy bueno, entonces este es uno de los cuentos que estaban inéditos. Ya, el otro es el de... Diapositivo. Ya. Diapositivo. Bueno, ese fue el que utilizaste para cerrar la lectura cuando se presentó este libro ahí en el Capi Carmona. Pero bueno, lo que quería yo regresar un poquito sobre los pasos es en que este ya es Editorial Escombros. Sí, bueno, esta es una coedición. Ajá. De Plan de Vuelo, Editorial Escombros y Vitrali, que son prácticamente
los tres sellos. Ahorita armamos como pues un trabajo colectivo, ¿no? Los tres sellos estamos haciendo como esa red de vinculación, de apoyo y de trabajo conjunto, tanto en la publicación como en revisión, como en distribución. Entonces estamos como trabajando de esa manera, y este es el segundo que se hace de esa forma. El primero fue la segunda edición de la poética lección de Bela Lugosi, que hicimos la segunda edición, y ahorita viene este, y parece ser que por ahí hay algunos títulos más que vamos a hacer de la misma manera, en una coedición. Órale. Bueno, yo siempre he visto a Vitralilla y Escombros como editoriales hermanas. Sí. Pero ¿cómo nace Escombros como editorial? Ya no como fanzine. Ahora, ¿en qué momento dices, a huevo, voy a hacer libros? Pues de hecho tardaron muchos años, fueron muchos años como de estar con el pedo de las fotocopias. El primer libro que hizo Editorial Escombros, bueno, todavía como Editorial Marginal Escombros, fue un poemario que se llamó La malévola normalidad en el alma, que fue precisamente como entre finales de los 90, que es un poemario mío, del cual yo solo tengo el domi. Y después pasaron, pues yo creo que 10 años para que pudiéramos sacar pues ya como sello, y por ahí varias bandas que ya estaba publicando y haciendo cosas me sugirió, me dijo, güey, quítale el marginal, ¿no? Porque y déjalo como editoriales, como, o sea, fue como sugerencia de personas más entendidas ya en la cuestión de edición de libros. Me dieron sus razones por qué me sugerían, me pareció prudente, pues yo trato de poner atención, ¿no? a las sugerencias, cuando veo que no son viejos. No es cierto, ya por mamar, pero sí trato de poner atención, y creo que fue algo chido. O sea, me gusta Editorial Escombros. Entonces, Editorial Escombros ya como tal, yo creo que fue pues 14 años después, cabrón, o sea, 2009, 2010, ¿no? Ya, pues ya así como un sello. Ya en forma, Así pues, es. ya libro. Así es. Sí, de hecho en el 2009, que fue cuando llegamos ahí al espacio que ahorita, por donde transmitimos, donde hacemos todo ahí en Escombros, pues prácticamente es como la fecha que yo considero que comienza ya la vida de Editorial Escombros como tal, ¿no? O sea, ya 12 años, ¿no? Un poquito más. Desde el 94, pues haciendo ya cosas, o sea, pues de alguna manera ya son más de 4 lustros, ¿no? Y como editorial, perdón, cuéntanos un poquito qué escritores han pasado, qué libros has publicado, porque obviamente, bueno, no obviamente, sino más bien te has autoeditado, pero no es una editorial que nació únicamente para editarte a ti, sino que en efecto lo menciono porque hay muchas que sí nada más hacen eso, ¿no? Sí. Pero sí has publicado a otras personas, y has publicado material, pues bueno, por ejemplo, aquí vino Villegas, y la antología de Ambulante pues, salió Sí. con Escombros. Sí, bueno, han pasado cosas muy chingonas con Escombros, porque desde un principio sí fue como la idea de autopublicarnos, ¿no? Y digo autopublicarnos, o lo digo en plural, porque había banda haciendo cosas conmigo, o yo con ellos. Entonces, una de las razones principales sí era que nuestro trabajo se viera ya consumado en papel y tinta, y empezar a rolar, pero también era la intención de poder publicar a otros autores, o sea, difundirlo, de hacer. Desde ese tiempo, pues, te repito, había tenido como ese vínculo de estar familiarizado con banda que estaba haciendo como trabajo, principalmente callejero, así de tomar un escenario y poner una puesta de teatro, ¿no? Pues a la propia Verónica Miranda, que aquí ahorita no estaba viendo, o sea, pues ellas ya hacían un chingo de cosas, cabrón. O sea, esa banda era como
Verónica era de las más chiquititas de esa generación de los primeros punks en México, que estaban haciendo este tipo de cosas, ¿no? El colectivo Cambio Radical, Fuerza Positiva y todos esos carnales que ya hacían pues toma de espacios, presentaban, hacían teatro, y un chingo de cosas, ¿no? Entonces, estábamos aprendiendo todo eso. Entonces, desde esa época entendimos que era un pedo como de colectividad, o sea, solo no puedes hacerlo, o sea, no hay, no, y si es un discurso que de joven está chido cuando dices, güey, yo escribo nada más para mí, me vale madre, y bla, 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 que sonaba muy, muy interesante, creíamos, ¿no? Pero la neta es que una vez que ves que está publicado está chido, o sea, se siente uno bien, güey, ¿no? O sea, Yo sí regaño a la banda. Si escribes para ti, pues no publiques, güey. ¿Qué culpa tenemos nosotros? Sí, o sea, pues sí era un discurso acá, que uno cree que te hace interesante, pero en él. Entonces, bueno, cuando ya hicimos esto, o la autopublicación, se empezaron a acercar otros camaradas. Había platicado con Valdovinos, por ejemplo, ¿no? De Fridaura, que él, pues fue quien imprimió a Dream. Y de ahí fue que empezó como la secuencia, o sea, hubo banda que se empezó a acercar, amigos que ya conocía de tiempo atrás. Entonces pudimos publicar, por ejemplo, en el catálogo de Escombros ya tenemos a Pavel Chavarín, que escribió Mochilero, que es un libro poca madre en donde él en varios cuentos narra sus viajes por el mundo, ¿no? El mochilero, con unas descripciones que prácticamente te suben al pinche camión, a la bicicleta, al avión a donde él viaje y te da el rol por donde pasó, ¿no? Haití, Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Además de tener pues, un cuento en donde pues, se habla precisamente del sismo del 2017, ¿no? Porque anduvo pues, apoyando y haciendo cosas de rescate. Los deambulantes, como decías, hicieron su antología con Escombros. Ahorita estamos ya haciendo su primer libro de los versimundos, ya como en esta etapa de los versimundos, y también, pero pues ya también es un brinco porque en los deambulantes es nacional y los versimundos es una antología internacional, ¿no? O sea, autores de Colombia, de España, o sea, ya también hay pues una amplitud, güey, ¿no? O sea, entonces la estamos haciendo. Publicamos a José Luis Moreno Ruiz, su único libro en México, La poética lección de Bela Lugosi. Publicamos también a Iván García, que le hicimos su poemario de El vampiro de la camisa tejana, a Juan Carlos de Luc, que es un poeta de Nezahualcóyotl, a Betsabe Covarrubias, ¿no? Que también ha sido todo un éxito su poemario, que por cierto ahorita está dando un taller y así, o sea, publicamos también a... ¿quién chingados publicamos? Ya no me acuerdo. Los libros de la Nueva Tierra Santa Iztapalapa, ¿no? Híjole, no sé si te acuerdas del catálogo. Mejor lo abro, güey. Nos quitamos de pedos. Va a estar más chido. Que no sé si esté. Y se llama... ¿cómo se llama? A ver si todavía lo tengo. No me lo llamo. Híjole, creo que ya te fallé. Si es mucho desmadre, pues nos corres ya el link. Ya lo sí. mando, sí. Ni pedo. Así pero bueno, pues ya tenemos más de 10 o 12 títulos. Ahorita vamos a publicar a Mónica Jiménez, ¿no? Vamos a publicar un libro de Miguel Neg, una recopilación que también hizo de cuentos, que está muy chida, que se llama, que es de ahora desde la abstinencia, ¿no? Ahora el pedo es ya no es de los borrachos, sino es desde la abstinencia, la otra parte. Y
pues bueno, tenemos chamba, ¿no? Con ese tipo de cosas. Entonces, pues yo estoy contento, la verdad es que yo ya quería hasta desafanarme, pero pues no se puede también ya, por muchas razones, principalmente pues porque es algo que te apasiona, ¿no? O sea, esa es como la parte principal. Y la otra es de que pues cada vez más banda se va acercando, ¿no? Vamos a publicar unos cuentos de un biólogo amigo nuestro que también ya se puso en contacto, que siempre sí lo va a retomar, que dice su mamá que siempre sí. Y bueno, pues también probablemente hagamos el de Libar que hiciste tú en la primera edición, un libro artesanal, que eso también está chido porque pues ya va a ser como un plus, o sea, quien tenga esos libros, ¿no? Eso es lo chingón. Nada más salieron 50 banda, entonces así es. Entonces, vamos a hacer el lado oscuro del corazón, de Lee Bart. El lado oscuro de... No sé. Del paraíso. El lado oscuro del paraíso. Perdón, ese era Sí, te fuiste con esta peliculita de... Sí, de Verlaine y de... No, ese es el eclipse en el corazón. El lado oscuro del corazón es la película esta del güey que no soportaba morras que no pudieran volar. Ah, cierto. Es que yo digo, si fuera morra le diría, ¿y tú qué sabes qué hacer, cabrón? No mames. Sí, de Oliverio Girondo, ¿no? En efecto. Sí. Bueno, hicimos el libro de Enrique Herrera. Recientemente Escombros elaboró la segunda edición de Realidad Imaginada que fue presentado ayer en Chihuahua y Cozumel al mismo tiempo. Tienes razón, maestro. Es ya la pendeja, perdón. Pero que el libro del maestro Herrera, bueno, pues ya tiene también todo un recorrido en las letras. Y aunque él vive en California, que va a ser el responsable de que salga Cuentos Ruines allá, pues ha hecho una gira con su libro de Realidad Imaginada que publicó Escombros, y nosotros hicimos la primera presentación aquí en Azcapotzalco, y después se hizo otra presentación en Tehuacán, Puebla, y ahora en Chihuahua, en Cozumel, y bueno, pues, o sea, todo un rol. Entonces para nosotros también es un súper honor que Editorial Escombros esté siendo, pues, de alguna manera, pues también puente, ¿no? O vínculo en este tipo de trabajos, y que bueno, pues con el maestro Herrera pudimos lograr ahí unos acuerdos muy chidos de este trabajo solidario, de la misma manera en que hemos estado haciendo todos, más que cualquier otra razón, pues por el gusto de hacerlo nada más, ¿no? Qué chido, carnalanta, qué bueno que esté prosperando este desmadre. Recuerdo que hace unos 10 años el Baldovino me aventó una especie de maldición porque estaba yo ayudando como impresor. Y me dijo el güey, dice, no mames, güey, ya se ve que te gustó este desmadre, vas a tener que ser editor, güey, no lo vas a soltar. Dije, nada, estás pendejo, güey. Y las dos, está pendejo, pero también es un pinche vicio que vale madre, ¿no? Entonces sí, también, sí. Ahora que tú tuviste esta crisis de quiero seguir editando o no quiero, pues ya se está viendo que la decisión no es tan difícil, carnal, vas a seguir en este camino. Pues de hecho, mira, déjame, te digo ya para no quitar tanto tiempo al camarógrafo, ya casi nos vamos. A ver si lo encuentro. Creo que no lo encontré. Bueno. ¿Qué te parece si en vez de buscar el mensajillo, cerramos con unas cuantas páginas del escatológico cuento de aquella ocasión? ¿O alguna otra cosa que se te Está bien, leemos eso. Y con eso ponemos punto final a la entrevista del día de hoy. Mi carnal Ruin Andrade, siempre los mejores eventos, carnal. Muchísimas gracias, mi temo. Pues muchísimas gracias a toda la banda, a todos los presentes y a todos los ausentes. Nos despedimos con este fragmento del poema. No, cuento. Perdón, sí, estoy pendejo. Fragmento de cuento. Bueno, primero chútatelo y ahorita nos despedimos. Ahora voy a comenzar de la mitad para atrás, Temo. Caray.
fragmento de un diapositivo de Cuentos Ruines, que es el último cuento de esta antología, y que bueno, pues aprovecho para decir que todos los cuentos los ilustró Nancy Cristina Núñez. Le mando un abrazo. Les mando un abrazo a todos los camaradas de Vitralí, de Plan de Vuelo, que nos ayudaron a sacarlo. Y pues dice así: debería tener una vida mejor, pensaba esa mañana que me parecía tan gris como todas las mañanas de los últimos 7 años. El esfuerzo no ha sido poco, quizá, solo quizá sea que esté sobrevalorando mi propio esfuerzo. Así constantemente evalúo cada situación, cada nuevo comienzo, el proceso, la insistencia, el aferramiento, los sacrificios y, claro, los resultados. Los resultados me parecen definitivamente dispares. Las putas balanzas parecieran un tanto desajustadas en mi existencia, descalibradas como mis pensamientos, como mis desvaríos. Sí, mis pinches resultados tan desiguales al esfuerzo invertido. Las relaciones amorosas han sido por consiguiente igual un fiasco. No me queda decir que ellas han sido el error. Quizá la mayor parte de las veces yo he sido quien tuvo la grandiosa idea de cagarla. Pero no estamos en un juicio frente a un juzgado de lo familiar. En realidad es solo un ejemplo de lo desbalanceado que me siento, de lo desnivelado que Dios puso el piso de mi vida. Pinche Dios miope que quizás sea el que ocupe mi cielo ennegrecido. Hoy, como todas las mañanas, desde hace 7 años, me levanto con la firme intención de avanzar a paso agigantado. Pero un desánimo aplastante se levanta al mismo tiempo, un desgano aplastante que avanza a mi paso, impidiéndome lograr los objetivos. Me va metiendo el pie todo el tiempo, sin embargo, intento funcionar pese a este sentir tan limitante. Sonrío y continúo. A decir verdad, algunas veces he pensado en darme cuello, pero imaginar todo el desmadre que voy a dejar, pensar en el momento tan desagradable cuando descuelguen mi cuerpo amoratado con la lengua de fuera, una marca horrible en mi pescuezo, y que me encuentren con ese semblante y me anexen a la larga fila de los que cobardemente desertaron del existir, me da hueva y un poco de pena. Agradezco a mi narcisismo el no permitir ahorcarme. Entonces decido continuar. Creo que llegará el momento de disfrutar y cosechar los frutos que se han sembrado. Entonces sigo. Pienso que debe haber un resultado benéfico al final de este camino que recorro. No sé bien si lo elegí o el destino me colocó en este sendero, así que si ya estoy aquí, mejor le camino. Todas las mañanas observo la claridad del día a través del cristal que da a la calle, los cables eléctricos, los postes de concreto y el árbol talado por el vecino. Escucho al perro que ladra por todo lo que pasa detrás del portón donde se encuentra encerrado, al mismo tiempo que camino torpe, soñoliento, estirándome y bostezando hacia el baño, directo a cagar. Descargo los alimentos procesados que me consumí la tarde y noche anteriores. Algunas veces sufro con las complicaciones que me proporcionan las lindas hemorroides que padezco. Incontinencia fecal, ardor, una comezón insoportable que me incita a querer arrastrarme con el culo frotándome del piso como perro, pero como me encuentro impedido para hacerlo, solo aprieto, suelto el recto, respiro y cago lo más que puedo. Pequeñas bolitas de excremento como borrego, pero ese no es el pedo. Llegar al momento de tener que limpiarme el culo, eso sí es una proeza. He elegido todo tipo de papeles de baño, tratando de encontrar la suavidad que prometen, buscando la sensación de limpiarme con una nube de algodón, pero los papeles suaves al momento de jalar se rompen dentro de la raya del culo, dejando así toda la mierda embarrada en los dedos. He cambiado a algunos que prometen más resistencia, pero son ásperos, y lo áspero para mi culo en estas condiciones son como las tachuelas para el águila descalza, por lo cual al final he optado por las toallas para limpiar culos de bebé. Respiro profundo y jalo la nalga izquierda para abrir un poco el ano, que por los dolores pareciera cobrar vida propia y se aprieta como si fuera ajeno a las instrucciones de mi persona. Forcejeo entre los músculos del culo y la mano hasta que logro abrir un poco para introducir lo más profundo que puedo la toalla y limpio con sumo cuidado para no exacerbar el dolor. Miro el contenido en la toalla, mierda y sangre. Respiro profundo, siento estertores, espasmos, contracciones y doblo la toalla. Repito la operación varias veces o varias toallas, hasta que lo único que miro son unas cuantas manchas de sangre en la superficie blanca y húmeda de la toallita de algodón. El siguiente paso es la regadera.
donde hay que sufrir un poco más para higienizar el ano con agua y jabón, lentamente tallar con mucha espuma y frotar con la mano para eliminar las escorias de mierda que pudieran haber quedado adheridas a los pliegues. Secar el fundillo es otro enfrentamiento con el sufrimiento, es como cagar una iguana en reversa, como si sus escamas fueran abriéndose paso entre los pliegues del puño de ligas, provocando que desee morir, pero como ya lo dije antes, el suicidio no es para mí. Ahí estoy yo con el culo adolorida, concluyendo el proceso de secado y proceso a cubrirme con las ropas. Una vez vestido, limpio y perfumado, nadie sabrá de mi culo rojo como macaco. Pongo un pie en la acera y ajusto mi teléfono celular en la plataforma que me provee de música. Doy play para desconectarme del mundo que me parece tan ajeno y sin sentido. Evaristo de la Polla grita: me he mirado en el espejo y no me he reconocido en el extraño que se ve tras el cristal. Si el pasado y el presente se reflejan y no mienten, tengo que hacer algo por mi porvenir. Avanzo ajeno al mundo, reconociéndome en lo que escucho, cantando camino hasta la parada del microbús. Hay varios vatos cansados de la vida como yo, pero creo que ellos no lo reconocen. También hay algunas chicas hermosas y perfumadas, frescas por el baño matinal. A veces estas compañías me aligeran la pesadez del viaje en estos vehículos endemoniados. El chofer recibe mi moneda y la coloca en su marimba de una forma automática. Yo no soy un hombre, tengo un valor de 5 pesos para él. Indica con su voz ñera que le pasen todos para atrás. Es inevitable respirar los perfumes, los alientos agrios, amargos, los alientos hediondos a cloaca y fetidez de hígado madreado, entre el aroma que se mezcla de los maquillajes de todas las mujeres que viajan a mi lado y toda la bola de jodidos que día a día aquí vamos. Sigo escuchando a la Polla Records mientras muevo la cabeza al ritmo de si el amor es posesión, yo soy capitán de un globo. Es mejor la soledad que andar haciendo el bobo. Llego a mi destino con alguna satisfacción por el juego de las miradas con la chica hermosa que también intercambió su mirar con el mío. Al final es solo un escaneo diario entre güeyes y chicas. A nadie le importa la otredad. Tal vez tengamos oportunidad de vernos mañana u otro día. Es posible incluso que nos hablemos en algún momento y salgamos a beber un café o unas chelas y luego a coger y tengamos hijos y nos vuelvamos neuróticos en la convivencia diaria y terminemos odiándonos como los personajes de la canción de la chica Yeye por haber juntado nuestra miseria al conocernos en el microbús del estúpido que nos hizo la parada. Todas las posibilidades se desvanecen ante la puerta de mi empleo. Saco los auriculares de mis oídos y me conecto de inmediato a la Matrix. El ruido, la gente, los autos, los empleos, el tiempo, el trabajo, el jefe, la producción, las masas, el tráfico, la delincuencia y todo aquello que nos circunda. En fin, haré lo mejor. Pienso nuevamente en mis objetivos, en no ser uno más entre los demás autómatas, en la posibilidad de un futuro mejor, en las posibilidades de la libertad, de la huida, de irme lejos, pasear, escuchar música, conocer personas con quien me sienta bien y no la convivencia con todos los pendejos que regularmente he conocido en las escuelas y trabajos, donde me dicen que me sienta agradecido con un Dios miope que habita mi cielo negro, agradecido con el santo patrón empresario hijo de perra que me da la oportunidad de tener un trabajo en una época donde reina el desempleo. Suspiro nuevamente y pongo mi mejor cara. Coloco mi gafet y checo mi hora de entrada con la cinta magnética. Me dirijo a mi lugar sabiendo que otra vez veré la cara de mi supervisor, ese maldito acomplejado que le sonríe a Andrea porque quiere cogérsela. Y mientras a mí me caga todo el tiempo por poner mi de bebida en el escritorio, por no sentarme recto, por moverme constantemente en mi asiento, en fin, cualquiera de mis actos es motivo para que el cara de culo se le ocurra estar hinchándome las bolas. Sé bien que son ganas de chingar, porque Andrea es a mí a quien mira, y esto le patea su orgullito del pendejo. Entonces en su cabeza de piojo lo único que puede determinar es verme como enemigo o como una posible amenaza. Esta aparente humillación la traduce en una afrenta, la transforma en enojo y lo impulsa a hostigar mi persona, abusando de la posición jerárquica en la que se encuentra. Recuerdo nuevamente a la Polla Records. Las jerarquías son una porquería. Todos sabemos que es sobrino de la esposa del dueño, que está ahí por lástima, que carece de talento, de capacidad, que no terminó sus estudios pero tiene sueños de grandeza. Él se siente el mero mero, es lo que le dicta su complejo de inferioridad, oculto en la soberbia. Así son los pendejos. Es posible que un día mi odio reprimido estalle mediante un vergazo en su nariz respingada y sus ojos verdes como caca de gallina.
y entonces me ponga perro con Andrea y cojamos y después de eyacular y alcanzar el éxtasis, hablemos del cara de pendejo y su modo estúpido de hablar como fresa. Los pendejos se reconocen hasta en la forma de caminar, arrastran las patas, están jorobados, ríen como estúpidos y conversan siempre de los demás. Los delata la pereza, solo de verles dan flojera. El cara de culo se siente fresa, habla exageradamente ridículo. No, güey, sí, güey, no mames, güey. En ese tono cagadamente falsa. El cara de culo también llega en el micro y es posible que también traiga el culo como mono. Él no sabe que me muevo todo el tiempo en la silla por las pinches almorranas que torturan mi fundillo. A decir verdad, nadie lo sabe. Nadie sabe que aprieto y suelto el ano para una y otra vez para darme un poco de masaje. Intento aplacar la picazón. A menudo corro al baño y saco mis toallas para limpiar culos de bebé. Me froto con suavidad para calmar un poco la insistente comezón. Clara, tampoco creo que sea prudente que se enteren que traigo unas lindas varices en el culo. Espero que nunca vayan a reventar. Una de las razones por las que no he intentado nada con Andrea es el terror que me causan sus grandes y afiladas uñas. Tiene unas manos hermosas, blancas, dedos alargados y finos. Los anillos que usa le van muy bien. Los colores del barniz que le aplican en los salones donde se procura la manicura quedan brillantes, pero solo de pensar que podría ser muy perversa e intentar darme una engatillada al momento de estar cogiendo y que podría reventarme un hemorroide, freno de inmediato mi intento de conquista. Sería muy ojete salir en primera plana. Joven muere desangrado por el recto en un hotel de Tlalpan, después de haber sido estimulado en el punto G y yo sobre la cama king size desparramado sin vida y la mancha de sangre debajo de mi fundillo. Andrea histérica llorando con sus bellas manos manchadas de sangre y mierda. No lo puedo permitir. Así que continúo evitando relacionarme con Andrea o cualquiera de las compañeras que al igual que yo marcamos teléfonos para embaucar compradores compulsivos, venderles lo que ellos estúpidamente llaman estatus, el contratar la tarjeta premium o llave del mundo, yo la llamo la llave de las deudas, pero bueno, la objetividad es distinta. La hora de la comida no me gusta compartirla con nadie, ni hablar de cuántas ventas hemos pegado y esas mamadas. Regularmente me busco un sitio alejado de los demás godines y como tranquilo vuelvo a dar play a mi plataforma digital que me provee muy barata y claro, se escucha de la verga en mis audífonos de 20 pesos. Pero no me importa, Escorbuto canta anuncios publicitarios que prometen felicidad de algún producto de moda que te hará cambiar. Comprador que entra en la tienda al acecho del vendedor, vendedor que vende productos, comprador que se vaya a mamar. Mientras muevo mi pie al ritmo y la rabia de Juanma, Isu y Paco, mastico mi super torta de milanesa sentado en una banca verde que ostenta el escudo nacional fundido en la misma pieza, sobre la cual descansa ahora mi culo rojo. La frialdad de la banca le da un relax a mi fundillo. Miro el reloj en el display del celular y me doy cuenta que tengo que acelerar el paso para llegar a tiempo y volver a checar mi regreso al empleo. Me consuela saber que voy solo por 2 horas más y después seré libre. Vaya, a veces creo que debiera tener más, vivir mejor, estar en una situación distinta y tal vez sea por andar todo el tiempo escuchando a pendejos como estos que murieron por adicción a la heroína. Bueno, este es un fragmento del cuento, si no se nos va a hacer más noche. No, además si lo lees todo, ya me la sé, carnal, si lees todo el libro ya no lo compran, güey. Ya es tarde para estar escuchando cosas tan... Ya no es horario. Ya no es horario. No es horario para estos peladeces, cabrón. No seas mamón. Ya no es horario para esas cochinadas. Pues muchísimas gracias, carnal. Gracias a ti. Muchísimas gracias al carnalito Rush que nos apoya aquí en la cámara y que cumplió años el miércoles. Felicidades, carnalín. Se me olvidó felicitarte y la neta, pues según yo iba a armar un regalo, pero la neta no te lo traje hoy ni lo compré. Entonces Ni llegará resolveremos. Muchas gracias a todos los presentes, también a todos los ausentes. Y bueno, pues este fue El Lado Moridor, proyecto armado en coproducción de Zona Libre y Ediciones Me Vale Verga. El día de hoy, Ruin Andrade, de Editorial Escombros, estuvo con nosotros compartiendo sus desmadres, compartiendo su vida, compartiendo sus textos y compartiendo las ganas de cagar que nos ha contagiado este último texto. Cámara, pues sin más por el momento me despido. Recuerden que el alcohol en ayunas hace daño, pero empeda más rápido. La decisión es suya. Gracias y nos vemos en una esqueta. Gracias, carnal.